Hola, buenas noches a todas y todos. Muchísimas gracias por la invitación. Si les parece bien, les voy a compartir mi presentación para poder ir platicándoles un poco sobre qué hacemos en el Caracol y quiénes somos nosotras. Listo, Listo, creo que ahí se ve, ¿verdad? sí. Para iniciar, ¿te parece si vamos con la primera pregunta como para comenzar? Listo, a ver, primero si nos podrían compartir cómo inició su propuesta de usar el arte como herramienta para la transformación social. Tal vez puede ser una perspectiva más general desde el Caracol para luego ya adentrarnos poco a poco en lo que es la Escuela de las Mariposas. ¿Mm? Sí, claro. Listo. Bueno, si quieren, antes de contarles cómo iniciamos con la propuesta para incluir el arte, me gustaría platicarles súper rápido quiénes somos para quienes no nos conocen. Bueno, el Caracol es una organización de la sociedad civil mexicana que se fundó en 1994, es decir, este año cumplimos 30 años de experiencia trabajando con poblaciones callejeras, específicamente en la Ciudad de México. El Caracol es una organización que está creada por un grupo de profesionales, casi todas y todos estudiantes o psicólogos y psicólogas, pero también en nuestro equipo de trabajo hay personas que se dedican al diseño, a la comunicación, es decir, buscamos que el Caracol tenga un enfoque multidimensional que integre diferentes profesiones para trabajar a favor de una vida digna y fuera de las calles. Nuestro, en, nuestros orígenes están basados en la defensa y promoción de derechos humanos, pero también incorporamos la perspectiva de género como un eje transversal indispensable para los acompañamientos educativos que realizamos, para las cuestiones de incidencia, la articulación con otras organizaciones, instancias y demás, ¿no? Esto significa que todas las actividades que realizamos, ya sean de investigación, educativas y demás, siempre tienen que tener como eje el enfoque de derechos humanos y la vida libre de violencia para mujeres y niñas. Ahora, ¿quiénes son las poblaciones callejeras? Acá en el Caracol identificamos como poblaciones callejeras al conjunto de personas que habitan el espacio público y bueno, reconocemos que es un grupo social diverso, que comparte una red de supervivencia, viven en alta exclusión social, viven discriminación y son víctimas de violaciones a sus derechos humanos. Les cuento esto porque para nosotras es importante reconocer que las personas que viven en la calle no solo viven en la calle, sino que comparten una serie de problemáticas que les van orillando a vivir más vulnerabilidades y por ende a vivir más violaciones a sus derechos humanos, ¿no? Y bueno, justo de ahí es que se deriva el proyecto de la Escuela de las Mariposas, que de entrada buscaba en el momento de la pandemia atender a niñas, niños y adolescentes que no tenían ningún otro espacio de desarrollo o de esparcimiento, ¿no? Para no sé si ustedes recordarán, pero durante la pandemia hubo momentos muy complicados en donde una de las principales indicaciones que nos daban era que las personas no salieran de sus casas, ¿no? Que se aislaran lo más posible, no salieran de sus casas y una de las alternativas para atender tanto el empleo como las acciones de educación era la virtualidad. ¿No? Quienes trabajábamos intentábamos hacerlo a distancia y al menos aquí en México, en el caso de la educación pública y privada, las niñas y niños tomaban clases a distancia. Sin embargo, estas poblaciones no, pues no tenían posibilidad de conectarse a una red Wi-Fi porque no contaban con computadoras,
por supuesto no contaban con acceso a internet, pero además no tenían alguien que les pudiera acompañar para la realización de tareas, para dialogar, participar dentro de los espacios de clases, ¿no? Y así fue que empezamos como a recibir llamadas, solicitudes de niñas y niños de población callejera, que lo que nos pedían puntualmente era poder venir al Caracol porque no sabían qué hacer, ¿no? O sea, no tenían, de un día a otro sus escuelas cerraron, las organizaciones que conocían también se vieron obligadas a cerrar, pero además veían a sus mamás y papás con mucha ansiedad y mucha preocupación porque quizá los empleos a los que se dedicaban ya no eran tan rentables, ¿no? O sea, conseguían menos dinero, los hoteles en los que algunas de ellas vivían, pues estaban cerrando y había también más hostigamiento por parte de las autoridades, porque, insisto, la indicación era quédate en casa y no salgas, ¿no? Entonces, un poco les cuento este contexto porque a través de él fue que el Caracol decidió implementar la Escuela de las Mariposas como un dispositivo que buscara atender o cubrir estas necesidades de las niñeces, pero también atender a las familias, ¿no?, que encontrábamos en la calle. De inicio, nuestra meta era reducir las situaciones de estrés y ansiedad que vivían niñas, niños, adolescentes y sus familias, pero también poder de alguna forma fortalecer los aprendizajes escolares que no estaban adquiriendo al no poder ir a la escuela. Iniciamos pensando en realizar un acompañamiento más puntual, ¿no? Como directamente en los grupos de calle. Visitábamos algunos cuartos en donde vivían las familias que atendemos e incluso para quienes tenían la posibilidad brindábamos acompañamiento a través del teléfono para atender estas necesidades. Y bueno, un poco lo que pensábamos ahí era, les decía, reducir el estrés y la ansiedad y encontramos justo, y aquí intentaré responder la primera pregunta, encontramos en las actividades de expresión creativa y artística una herramienta para que las niñas y niños canalizaran sus emociones, ¿no? Entonces las compañeras realizaban una serie de materiales que estaban vinculados al dibujo, la pintura, la escritura, que les permitían a estas niñeces canalizar las emociones que estaban viviendo y reconocer qué era lo que se les estaba provocando, ¿no? Y así fue que encontramos que esas niñeces estaban viviendo con muchísimo estrés, muchísima ansiedad, con miedo porque no sabían qué estaba pasando, mucha incertidumbre sobre si iban a poder volver a la escuela pronto o no, pero también mucho estrés vinculado a ver a sus familias mal, ¿no? Preocupadas, sin saber cómo resolver el tema económico, entre otras cosas. Es por eso que desde el Caracol buscamos generar experiencias de buen trato y dignidad. Pues ese es como el eje de estas acciones. Por eso en esta foto lo que ustedes ven es a un grupo de niñas, niños con sus mamás y algunos educadores que están visitando un museo, porque lo que buscábamos era, o buscamos actualmente, es que estas niñeces puedan acercarse a otros espacios, saber que tienen derecho a desenvolverse en espacios comunitarios, en espacios culturales, porque muchas veces lo que nos ocurre es que cuando les preguntamos a las familias si han ido a X espacio, aunque lo conocen porque el punto de calle en el que se quedan está en la misma calle o está en la misma colonia, nunca tienen posibilidad de acceder a ellos. ¿Quieres sumar algo? Más bien sumaría la segunda pregunta. No sé si ahí respondemos como la pregunta o quieren que vaya como avanzando y les sigo contando.
Mm, Creo que sí, ¿no? O sea, es súper importante lo que nos mencionas, las herramientas que desde el arte nos permiten generar estos procesos de acompañamiento. Bueno, continuando, pues la siguiente sería, podríamos enfocarnos en los procesos y proyectos basados en problemáticas específicas, qué problemas detectaron y cómo fue su propuesta metodológica o los enfoques transversales a estos, ¿no? Tal vez algunos casos en específico que ustedes recuerden o de niños y niñas, ¿no? O sea, cómo han visto qué problemas han detectado y si hay qué enfoques también usaron para abordar estos, ¿no? Sí, claro. Ujú. Bueno, les cuento un poco que justo derivado de esta intervención de la Escuela de las Mariposas, que ya les conté un poco cómo inició, entre otras cosas que llevamos a la calle desde el Caracol, buscamos que las niñeces que acompañamos se vinculen o realicen nuevos viajes, se vinculen a nuevos lugares y adquieran nuevos conocimientos. Y les cuento muy rápido porque de aquí parte la propuesta de intervención. Sí, así como les conté hace un momento, estas niñeces que acompañamos durante la pandemia vivían grandes impactos en su salud física y mental sobre todo, ¿no? Ya les contaba que vivían con ansiedad, con estrés, pero también fuimos encontrando que vivían un rezago educativo y social muy grande derivado de la exclusión que estaban viviendo, ¿no? No, durante la pandemia se intensificó, pero sabemos que esto venía desde antes. Entonces, un poco en el Caracol dijimos como, ¿qué podemos hacer? Y encontramos que era muy importante vincularles a otros espacios, que pudieran conocer otras personas, que pudieran dialogar sobre sus intereses, sobre sus necesidades. Por eso hicimos esta selección de imágenes, ¿no? Porque justo si ustedes las ven, son imágenes muy bonitas, porque les decía hace un momento, buscamos generar experiencias de buen trato y memorables, y entonces buscamos que las niñeces se puedan vincular a espacios como los zoológicos, lugares donde puedan aprender de la naturaleza, pero también que puedan tener un acompañamiento muy cercano y muy empático para fortalecer sus aprendizajes escolares. Del mismo modo, promovemos procesos de participación infantil y acá creo que es muy importante contarles que buscamos que sean procesos de participación desde el autoconocimiento y la autonomía, ¿no? Hemos participado en muchos espacios, por ejemplo, parlamentos infantiles, espacios de diálogo, donde buscamos que estas niñas y niños puedan expresar lo que sienten, lo que piensan, lo que necesitan, de una manera bastante horizontal, ¿no? Buscamos también que participen en espacios de expresión creativa que les permitan, además de manifestar sus intereses, conocer nuevas herramientas para expresarse y para desarrollar su creatividad, y buscamos promover espacios de inclusión. Entonces, si ustedes incluso revisan nuestras redes sociales, van a darse cuenta que uno de nuestros ejes es que las niñas, niños, adolescentes y familias que acompañamos puedan articularse con sus escuelas, pero también con su comunidad, con gente de otros espacios como los museos, como lugares de esparcimiento, porque sabemos que en la medida que estas niñeces van adquiriendo o fortaleciendo esas redes de apoyo, podemos lograr que la exclusión reduzca y por ende sea menos probable que permanezcan o lleguen a vivir en la calle. Y bueno, un poco contándoles sobre las estrategias de intervención, les decía que pues Gabriel y yo decidimos compartirles dos proyectos más bien que se complementan, no casos particulares, sino dos proyectos que se complementan. Uno es el de la Escuela de las Mariposas, que les sigue como contando, y el otro es el vinculado a la inclusión cultural y comunitaria, ¿no? Bueno, ya de inicio les contaba sobre qué era la Escuela de las Mariposas, pero creo que algo que es
importante que les platique es que la Escuela de las Mariposas, si bien surgió en septiembre de 2020, se ha ido modificando con el paso del tiempo, ¿no? Les decía que al inicio nuestra única intención era acompañar a niñas y niños para atender el rezago educativo que estaba provocando la educación a distancia y atender el impacto psicoemocional que podían vivir derivado de la pandemia, ¿no? Pero justo en el proceso nos dimos cuenta que era importante que estas niñas y niños pudieran tener otros espacios de recreación y esparcimiento. Y es así como llega a colaborar con el Caracol el equipo de Borderline que pues nos enseñó nuevas alternativas para acompañar a las niñeces que atendemos, ¿no? Y fue así que a través de expresiones creativas como el teatro, la música, la pintura, la fotografía, logramos que estas niñas y niños, además de reconocer sus emociones, pudieran ir desarrollando su autonomía. Y creo que fue algo bastante interesante porque empezamos a encontrar a niñas y niños que podían o que tenían interés en los deportes, niñas y niños que tenían muchísimo talento para la escritura o para el dibujo y que quizá no lo habían identificado, pero que justo con el acompañamiento del Caracol y el equipo de Border logramos que estas niñas y niños pudieran reconocer, ¿no? Desde la Escuela de las Mariposas también realizamos una serie de acciones como los diagnósticos de conocimientos, ¿no? Y aquí básicamente es poder identificar en qué nivel de aprendizaje se encuentra cada niño o niña de acuerdo a su etapa de desarrollo, por así decirlo, y a partir de eso poder acompañarles para que desarrollen nuevas habilidades o nuevos conocimientos. Les decía al inicio que pues buscamos siempre incorporar el enfoque de derechos humanos como un eje transversal y justo aquí pues aprendimos que no nada más era importante hablar del derecho a la vivienda, a la salud o a la alimentación, sino que era importante promover con las niñas y niños su derecho a la cultura, como un eje indispensable para la vida en comunidad. Y buscamos también, desde la Escuela de las Mariposas, la inclusión a espacios educativos formales y no formales, ¿no? También promovemos desde la Escuela de las Mariposas de inclusión comunitaria, el acompañamiento en tareas y los cuidados y atenciones. Y aquí básicamente lo que buscamos es articularnos con las familias para promover pautas de crianza respetuosa, basada en el afecto, que permitan acompañar a estas niñeces desde otra mirada, ¿no? No desde esta mirada adultocéntrica o autoritaria, sino reconociéndoles como sujetos de derechos que tienen capacidad de decidir y tomar sus propias decisiones, pero también de expresarse y vincularse con otras personas. Bueno, y desde el área de inclusión cultural y comunitaria, lo que nosotros comenzamos a primero, digamos, a investigar, acercarnos con las familias, es que, digamos, que nos encontramos como en dos casos. El caso de familias que se encuentran en un espacio de vida como de renta, a lo mejor en un hotel, a lo mejor en un departamento, y las familias que se encontraban directamente en calle. Lo que hicimos fue acercarnos a estas familias, para poder fortalecer su vida en comunidad. Cuando hablamos de vida en comunidad, hablamos de qué espacios cerca de la zona que habitan las familias funcionan para crear nuevos lazos de confianza, nuevos lazos sociales y sobre todo favorecer la integración familiar. De esta forma nosotros empezamos a crear una agenda cultural, empezamos a ir a los espacios para preguntarles qué les gustaba hacer, digamos, además de
ir a trabajar o ir a la escuela, ¿qué más les gustaba hacer? ¿Qué más les interesaba conocer, aprender? Entonces empezamos a descubrir que había una necesidad de actividades recreativas. Había quien tenía, o más bien, quien tiene mucha finalidad con el fútbol, quienes tienen muchas ganas de aprender a bailar, quienes tienen muchas ganas de aprender a dibujar. Empezamos a notar y a tomar nota en este tipo de actividades que van más allá de las escolares y las de trabajo. Entonces, empezamos a hacer a través de la agenda cultural el acercarnos a los espacios y ver, a ver, ¿qué tenemos cerca? Tenemos un parque, tenemos un Pilares, que son espacios educativos aquí en la Ciudad de México, tenemos museos. ¿Qué es lo que tenemos cerca de los espacios en los que se encuentran a los que podemos ir? Entonces, en lugar de ir, digamos, al departamento directamente o a la calle donde siempre estamos, les dijimos, ¿sabes qué? Vamos a tener un picnic, vamos a tener una comida en un parque y me vas a platicar algo que te interese mucho. Y vamos a ver si en este parque está eso. Entonces nos platican, no, pues a mí me gusta mucho bailar. Ah, pues vamos a ver si hay clases de baile o clases de zumba. O no sé, es que siempre paso por esta calle y veo que hay algo, pero no sé qué sea. Ah, pues vamos a ver qué es. A lo mejor es un museo, a lo mejor es un centro de danza. Y en ese estar descubriendo, nos dimos cuenta de que había una necesidad dentro de las familias de hacer cosas en conjunto. De repente ya nos dicen, bueno, ahora vamos a un parque. De hecho, vamos a 2 parques. A uno se van a caminar y a otro ya tienen actividades. Y de esa forma también creamos nuevos vínculos. Si conocen a la persona de la tienda de enfrente, si saben que en esta calle hay una lavandería, si saben que hay una tienda, si saben que en el mercado pueden ir a hacer sus compras, si saben que en el parque va a haber un grupo en el que se pueden juntar los domingos, son acciones que, digamos, en un contexto familiar de integración empezamos a realizar. ¿Me puedes cambiar? Y de igual forma, y va un poco vinculado a esto, empezamos a notar que justo había familias que estaban muy cerca de espacios culturales. Por ejemplo, aquí en la ciudad tenemos el Museo de Arte Popular, que es la foto que presentamos anteriormente, y les preguntábamos si sabían de qué se trataba ese edificio o si alguna vez habían entrado. Y nos decían que no sabían que era un museo o que nunca habían entrado. Y pasa lo mismo con muchos espacios artísticos. Pasa con monumentos, con Culturales, ¿no? espacios culturales. Y entonces empezamos a hacer actividades basadas en el juego y en el acceso a espacios culturales. Es decir, si no conocen el Museo de Arte Popular, vamos y lo conocemos. O si no conocen la historia del espacio, hacemos una actividad que se llama Turicalle, en la cual explicamos no solo la historia de los espacios, sino la historia de las familias en esos espacios. Recuperamos, es decir, decimos, miren, esta es la plaza de Santa Catarina y esta es su historia. Pero ustedes están aquí, ¿cuál es la historia que a mí me falta y que ustedes nos pueden contar acerca del lugar? Y así formamos un lazo diferente con los espacios y sobre todo, digamos, en una unión familiar e incluso grupal, en el caso de niños y niñas que se encuentran en un espacio de calle. Y de esta manera, al acercarnos a espacios culturales o conocerlos y que nos platiquen a nosotros, digamos, en una historia que no está terminada, fomentamos la expresión creativa. ¿Cómo me dices o cómo me cuentas tu historia en este espacio? ¿Cómo me cuentas cómo te sientes a través de una lectura en voz alta y un dibujo al final? ¿O cómo a través de una actividad que habla sobre el ocio, sobre el tiempo que haces, o sea, el tiempo que no estás trabajando o en el que no estás en la escuela, cómo me cuentas qué es lo que te gusta hacer? ¿Y qué es lo que te gusta platicar? ¿O qué es lo que te gustaría hacer con tu familia o con tus amigas o con tus amigos? O incluso con nosotras, los mismos miembros del Caracol. Y en ese platicar, nosotros buscamos fomentar el diálogo intercultural. Es decir, que la palabra del niño y de la niña sea escuchada, que tenga una noción de que lo que dice es importante y que se puede decir en cualquier espacio, que nos lo puede decir a nosotros, a nosotras,
que se lo puede decir a su familia, que se lo puede decir a su grupo, pero que también lo puede decir en un museo o en un parlamento, como comentamos anteriormente. ¿Qué de ese conocimiento, qué de esas experiencias o qué de esas necesidades se pueden expresar a través del arte y a través del acompañamiento para que sean escuchadas en un diálogo que busque la continua lucha por los derechos humanos? Y es así como nosotros partimos, digamos, desde el área de inclusión cultural, desde los derechos no solo a acceder a espacios culturales, no solo acceder a la cultura en sí misma, sino también participar dentro de la misma, que tienen un espacio, que tienen oportunidades y que tienen habilidades que les permiten expresarse de forma creativa y ante una sociedad que comúnmente los ignora. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta o quieres que continuemos. Sí, las preguntas las pueden ir dejando en el chat a los que están participando, a las que están participando, y al final las resolvemos. Y también si hay comentarios y todo esto en el chat para luego también abrir diálogo en torno a las inquietudes de quienes participan. Qué importante lo que mencionan Alexia y Gabriel, ¿no? Súper importante incluir también el tema de los espacios dentro de las metodologías de educación en la calle, ¿no? Porque es prácticamente donde ellos se desarrollan, o sea, el espacio público deja de ser, o sea, para una persona, para nosotros es un espacio colectivo de encuentro, pero para estas personas deja de ser solo eso, ¿no? Porque se vuelve el hogar donde crecen los niños, donde se forma la familia, donde suceden muchas otras cosas, ¿no? Y qué importante labor la de ustedes de poder incluir, o sea, poder llegar a ellos, a los niños, a las niñas, a través de sus espacios. Bueno, como siguiente pregunta está hacernos una reflexión sobre las infancias y adolescencias. ¿Qué aprendizajes les deja su trabajo en relación con los niños, las niñas y los adolescentes, ¿no? Que nos podrían compartir. Sí, claro. Creo que, bueno, ahorita de pasar la palabra a Gabo, pero creo que uno de los aprendizajes más grandes de acompañar a niñeces y adolescencias que viven en la calle es, primero, lo que les contaba al inicio, reconocerles como sujetas y sujetos de derechos, pero creo que algo bastante valioso es reconocer la autonomía que tienen, ¿no? De un tiempo para acá hemos empezado a atender a niñas y niños que es muy probable que pasen mucho tiempo solas y solos. Y eso nos ha obligado desde el equipo de Caracol a brincar esta barrera, creo yo, bastante adultocéntrica de creer que un niño o niña no puede estar sola, ¿no? Porque justo pues nos hemos dado cuenta que son infancias que nos piden llegar aquí de manera independiente porque quizás sus mamás no les pueden acompañar porque están trabajando y sus horarios no coinciden, o sus mamás, sus papás no quieren venir, y entonces son niñeces que han empezado a llegar solas, y eso nos ha enseñado mucho, o sea, creo que nos ha enseñado a reconocer su autonomía, a acompañarles de forma muy empática y muy horizontal, reconociendo cuáles son sus necesidades puntuales, pero también buscando que sean ellas, ellos quienes se hagan responsables de sus procesos, ¿no? Desde el Caracol siempre hemos acompañado procesos pues, de personas que habitan en el espacio público, y uno de nuestros ejes es pues avanzar o atender hasta donde la persona nos lo permite, ¿no? Entonces hemos aprendido justo que es importante
escucharles, dialogar, promover el buen trato, porque algo que es real es que tanto las niñas y los niños como las personas adultas la pasan muy mal en el espacio público, ¿no? Es muy constante que vivan situaciones de violencia por parte de las autoridades, de la comunidad, de su mismo grupo de calle, ¿no? Que vivan eventos de discriminación por parte de servidoras y servidores públicos, de sus maestras o maestros, y todo eso va impactando en su salud mental. De hecho, el año pasado realizamos un diagnóstico sobre los impactos psicosociales derivados de la violencia en niñas, niños y adolescentes. Y lo que nos enseñó o lo que nos mostró ese diagnóstico es que las niñeces que estamos acompañando tienen grandes secuelas, ¿no? Acompañamos casos, por ejemplo, de niñas y niños que tienen indicadores de depresión y estrés postraumático después de vivir eventos de separación familiar por parte de las instancias de gobierno. Acompañamos casos de niñas y niños que a su corta edad ya tienen episodios de ansiedad generalizada, que incluso llegan aquí solicitándonos acompañamiento para defenderse solas y solos, y eso nos ha enseñado que es importante justo pues este acompañamiento empático, respetuoso, e insisto, o sea, hemos aprendido que siempre podemos encontrar a través de la cultura, del arte, de la expresión creativa, herramientas que nos permitan acompañarles sin ser invasivas o invasivos, ¿no? O sea, creo que estamos muy acostumbrados a entrevistar, a interrogar, pero eso ya lo hacen en otros espacios como los ministerios públicos, las agencias. Entonces, desde acá hemos, pues, encontrado en otras maneras de expresión, pues algunas alternativas para que estas niñas y niños se sientan seguros y puedan manifestar sus necesidades. Reflexiones sobre ellas. Sí. Justo algo que platicábamos es que muchas de estas niñas y niños que llegan a Caracol muchas veces solo llegan para platicar con nosotros, para que alguien esté a su lado y les cuente sus ideas, sus pensamientos, lo que les pasó en algún momento, qué les gustaría hacer, qué les gustaría aprender. Y muchas veces solo es eso, escucharles. Y creo que uno de los aprendizajes es precisamente, no sé si esté bien dicho, escuchar la violencia, escucharla y poder dialogar al respecto, porque muchas de las cosas que nos cuentan están completamente vinculadas a experiencias violentas en el espacio de la calle, ¿no? Hablamos de separación familiar, retiros forzosos, que si se cayó el árbol que estaba en la plaza. Entonces, el dialogar y el trabajar con esta violencia con tal de generar un espacio digno y de escucha para las niñas y los niños ha sido algo que siento que he estado aprendiendo y que sigo haciéndolo porque muchas veces son temas que pues ponen a uno helado y que nos hacen llorar. Entonces el acompañar esto sí ha sido una de las experiencias y del continuo aprendizaje en la escucha con las niñas y los niños. Listo, muchas gracias por compartir sus reflexiones. Pues bueno, nosotros tratamos de imaginar, ¿no? Cómo puede ser esa labor y o sea, es necesario uno también ir con una actitud de mucha empatía, ¿no? Para poder abordar temas que muchas veces son difíciles de
de comprender, ¿no? Si es que uno mismo no las vive. Eh, bueno, como último punto sería, ¿cómo consideran que debe ser el rol del mediador artístico y la interacción con las niñas y adolescentes en contextos de vulnerabilidad? Pues en primera yo creo que es precisamente lo que platicamos hace un rato, que es conocer los espacios. Eh, Desde el saber que, por ejemplo, vamos a ir a, bueno, acá afuera del metro y que vamos a trabajar en el piso, que vamos a trabajar al lado de un espacio donde pasan camiones y a cada rato es todo el ruidero del espacio público, hasta escuchar los intereses de las niñas y de los niños respecto a qué quieren hacer cuando nosotros estamos con ellas y con ellos y qué es lo que podemos ofrecerles desde una mirada artística y desde una mirada cultural. Hace rato estábamos hablando como de la creación de una agenda cultural en la que tomamos en cuenta los intereses y a partir de ahí crear estrategias, crear actividades, crear juegos que se amolden a los espacios a los que vamos, pero sobre todo a los intereses de las niñas y de los niños y también de las habilidades. Sí, y bueno, creo que algo que es importante para el mediador artístico, y aquí me gustaría decirles que les respondo sin tener mucha noción del arte, ¿no? Acá el especialista es Gabriel. Pero creo que algo que hemos aprendido es que pues es importante acompañar a estas niñeces desde, desde como un sentido muy empático, pero también reconocer que los contextos en los que viven son complicados, ¿no? A veces creo que lo que puede llegarnos a pasar es que queremos atender, resolver de manera inmediata algunas situaciones, pero pues no nos damos cuenta que las poblaciones que viven en la calle también tienen algo que desde Caracol nombramos cultura callejera, que son sus propios usos y costumbres, ¿no? Y su propia forma de relacionarse en el espacio público y en el y con las organizaciones, y es algo a lo que nos vamos a enfrentar todos los días, ¿no? Y les pongo un ejemplo. Este, Nos han tocado muchas veces ir a la calle a llevar alguna actividad y vamos con toda la energía y toda la disposición para atender a un grupo muy grande y de repente llegamos y nos dicen, ¿sabes qué? No nos vamos a poder quedar porque el comedor abre a las 12 y son 11:30, entonces ya nos tenemos que ir. Eso nos ha enseñado a dos cosas. Uno, que los tiempos, la forma en la que la población callejera interactúa son diferentes a los que nosotros conocemos y la población muchas veces va a priorizar atender una necesidad básica antes que hacer un dibujo o tomar un taller de fotografía o tomar un taller sobre derechos humanos. Este, pero también creo que ahí pues entra mucho como estas estrategias que vamos implementando y desde el Caracol hemos aprendido, por ejemplo, que si es necesario trabajar con una sola persona, una sola niña y volver y al siguiente día trabajar con alguien más y al siguiente día con alguien más, con tal de que todas y todos puedan participar en la actividad, es un ajuste muy válido, ¿no? También hemos aprendido, por ejemplo, que en muchos momentos nos ocurre que vamos con toda la intención de realizar alguna actividad, pero un día antes vivieron un evento de violencia bastante delicado y entonces ahí tenemos que ajustar para realizar alguna actividad de contención y quizá pensábamos hacer un dibujo sobre la familia, pero entonces vamos a hacer un dibujo que nos permita
identificar qué fue lo que vivieron estas niñeces que atendemos. O sea, lo que voy es que creo que el rol del mediador artístico, o en este caso de la educadora o el educador de calle, tiene que ser un rol que facilite los procesos, ¿no? O sea, que pueda escuchar de forma muy empática, responder de manera asertiva ante las necesidades de la población, y también comprender que estamos atendiendo con una población, insisto, que tiene su propia cultura, que tiene sus propios modos de relacionarse, y que quizá pueda ser un gran choque con lo que nosotras tenemos como identificado o percibimos como debe de ser, y ahí lo único que nos corresponde es escucharles y aprender de esta población, y respetar sus propios procesos para acompañarles de forma bastante digna. Listo. Qué importante lo que nos comentan Gabriel y Alexia. Eh, bueno, no sé si quieran compartir algo más. Bueno, la estructura se acabó, no podemos comenzar a dialogar en cuanto, y también invitar, ¿no?, a las personas que participan que si tienen algún comentario, alguna pregunta, nos las hagan llegar para justamente abrir el diálogo. Eh, a ver, acá hay una preguntita que dice de Jaguar, ¿trabajan en alianza con centros culturales y qué otros espacios Es, para las locaciones de talleres? Ujú. sí, por ejemplo, cuando vamos a espacios culturales, lo que hacemos es un poquito lo que empezamos a hacer en esta presentación, que es explicar nuestros objetivos, la población con la que trabajamos y la razón por la que deseamos ir, por ejemplo, al Museo de Arte Popular. De esa manera generamos un diálogo con los espacios culturales en los que nos dicen, sí, pueden venir, y en las que platicamos, me gustaría que a lo mejor podamos tener un taller donde reflexionemos lo que acabamos de ver. Pasa también que generamos alianzas, por ejemplo, en esta foto, con artistas que vienen y nos brindan un espacio para a lo mejor hablar sobre, en este caso, el derecho a la familia, que este es un taller de fanzine. Tenemos también el taller de cartonería, en donde empezamos a crear una una Catrina desde cero, y la probabilidad de, por ejemplo, poder venderla, poder crear una artesanía. Tenemos ahorita también el taller de cine callejero, en el cual buscamos que las y los participantes expresen lo que quieran expresar en un documental. Entonces, pues nos vamos relacionando con diferentes personas para nosotros ir, por ejemplo, a los museos, o para invitarles a nuestro centro y que nos brinden un taller, que nos brinden una explicación, que pasen un tiempo con las niñas y con los niños. En ese caso, entonces, hacemos invitaciones a que vengan acá, a que nos acompañen a los puntos de calle para que conozcan a las niñas y a los niños, o incluso pues a los espacios de vivienda. Digo, ahí es un poquito más complicado, pero justo ver cómo se ajusta la propuesta a el grupo, a la familia, al espacio, y así poder generar algún tipo de actividad. Sí, creo que acá es importante contarles que pues el Caracol reconoce que no siempre tiene la experiencia en todo, y por eso para nosotras es muy importante articularnos con artistas como el equipo de Borderline Teatro, pero también con museos, espacios culturales, por dos motivos, ¿no? Porque sabemos que ellos son los especialistas en ciertas artes, pero también porque para nosotras es importante ampliar estas
redes de apoyo o esta vinculación de la población callejera con otros espacios, ¿no? Y otras personas. Y de verdad que el impacto que tiene con la población, que otras personas vengan o vayan a la calle a trabajar con ellos, con ellas, es muy grande, ¿no? O sea, acá de repente llegan y nos preguntan por el maestro de música o el maestro de cartonería, o empiezan a generar como procesos de identificación con temas vinculados a la música, a la danza, y eso es bastante interesante porque creo que algo que pasa mucho en la Ciudad de México es que la cultura está muy centralizada, ¿no? O sea, está muy como a nivel geográfico en el centro de la ciudad, pero también es accesible solo para algunas personas que lo pueden pagar. Y entonces el acceso a museos, a casas de cultura, y a otros lugares de esparcimiento se vuelve muy complicado para esta población, ¿no? Hemos tenido experiencias de gente ya adulta que llega al Caracol con muchos nervios porque es la primera vez que van a ir a un museo en sus 35 años de vida. O de personas, niñas, niños que llegan y nos dicen como, oye, te conté que fui al planetario, y nos empiezan a contar toda su experiencia dentro de ese espacio que quizá no pensaron conocer en ningún momento de su vida y han tenido la oportunidad de llegar, ¿no? Y de llegar ahí. Y lo otro es que muchas de estas poblaciones, bueno, el Caracol trabaja sobre todo con la población callejera que se encuentra en las alcaldías que están en el centro de la ciudad, porque es donde hay más población de calle, y muchas de estas niñas y niños pueden vivir atrás de un museo o de un espacio cultural y no saben qué es, ¿no? Porque nunca en su vida les han permitido entrar a ese lugar porque cuesta, porque hay una cuestión de estigma, de discriminación que va poniendo obstáculos para que la población de calle acceda a la cultura. Por eso para nosotras sí es importante vincularnos con otros centros culturales, con otras personas que vengan a dar talleres y que lo hagan, les decía desde hace rato, o sea, desde un tema como bastante empático, buscando que se garantice un derecho, porque pues al final es eso, ¿no? Todas las personas tenemos el derecho a la cultura. Sí, qué importante, ¿no? Entonces, no solo es el rol de las personas como mediadoras, sino también los espacios, el espacio público como mediador, o los otros espacios, ¿no? Como los museos, los parques, lugares que son familiares para ellos, pero que muchas veces no tienen acceso a esto mismo, ¿no? Bueno, hay una pregunta más, sí. Dice, de Ortiz Hernández Metzli. Hola, muchas gracias por compartir. ¿Cómo gestionan sus propios sentimientos? ¿Han tenido momentos en los que el enojo o la tristeza o indiferencia de los niños y niñas los hayan afectado directamente? ¿Cómo lo han vivido? Sí, bueno, el equipo del Caracol tiene un proceso de acompañamiento psicosocial por parte de otra organización, y es un espacio donde nos sentamos a hablar de cómo vivimos el trabajo de calle, ¿no? Cómo nos vinculamos con la población, si hay casos que nos impactan, pero también saber cómo podemos gestionar el trabajo en equipo para atender casos que son más complicados para una persona. Y hay un acuerdo de que pues es el equipo quien acompaña, no una sola persona, porque eso nos permite ir cuidando a quien se siente sobrepasado por un caso o a quien identifica que no tiene las habilidades para acompañar un caso en particular. Por ejemplo, algo que no les hemos contado es que desde el Caracol también acompañamos los casos de las personas que vivían en la calle y mueren.
y llevar estos casos muchas veces implica un impacto a nivel emocional muy grande. De ahí que pues gestionemos como estos espacios donde todo el equipo se sienta, nos escuchamos, brindamos alternativas para resolver y siempre hay un acuerdo ahí de que cuando alguien necesite un relevo, necesite un acompañamiento puntual, lo podemos hacer. E insisto, o sea, tenemos acompañamiento de gente especialista en temas psicosociales que atiende a todo el equipo para que pueda haber un espacio donde vaciar las emociones. Y sobre las emociones de las niñas y niños, creo que todas las personas que trabajamos con otras personas, pues siempre vivimos como este impacto, ¿no? Saber a alguien triste, pues quizá nos va a trastocar porque pues no nos gusta ver a la gente triste ni enojada. Entonces, pues lo mismo, o sea, nos ocurre en algunos momentos que las niñas y niños nos cuentan algunas situaciones complicadas, pero también identifican que el Caracol es un espacio seguro, ¿no? O sea, ellas mismas vienen y nos dicen como, mira, tú me dijiste que el Caracol es un espacio seguro y por eso te quiero contar esto. Y creo que eso es bastante gratificante, o sea, que hemos logrado generar un espacio donde estas niñeces se sienten seguras, donde saben que alguien les va a escuchar, donde saben que alguien quizá no les va a resolver al momento, pero les ayudará a encontrar alternativas para resolver aquello que les está provocando una emoción desagradable. Y algo que creo que vale la pena que les cuente es que ahora estamos Gabriel y yo compartiéndoles, pero el Caracol tiene un equipo de gente profesional especialista en diferentes temas y así como hay una persona que es Gabriel encargado del tema de inclusión cultural y comunitaria, tenemos personas que acompañan la salud física y mental de niñas y niños, tenemos quienes acompañan el tema de inclusión educativa y quienes trabajan con las personas adultas los mismos temas para poder brindar una atención más completa. Listo, muchas gracias por compartirnos, ¿no? Definitivamente hay procesos emocionales en compartir con niños, niñas y adolescencias, ¿no? En estos espacios donde están muy asociados a temas de violencia. Si ya de por sí para una persona, un ciudadano común, ¿no? Salir a la calle muchas veces son contextos de inseguridad, de caos, o sea, imaginar que estas personas que son más frágiles, pues en su día a día tienen que enfrentarse a esta realidad, ¿no? Pues, continuamos con, a ver, acá hay otra pregunta de Jaguar. ¿Abordan de manera diferenciada las neurodivergencias? Sí, les decía que hay personas o líderes de proyecto que se focalizan en ciertos temas y tenemos por un lado el proyecto de Chamani que busca atender la salud física y mental con niñas y niños y una de nuestras líneas de acción justo es el acceso a diagnósticos y tratamientos para identificar desde temas en el desarrollo cognitivo derivadas de la falta de estimulación hasta cuestiones más complejas como las discapacidades cognitivas, psicosociales o neurodivergencias. Y ahí una parte la realiza el equipo del Caracol a través de terapias, ya sea en calle o en nuestras instalaciones, pero también nos articulamos con especialistas en psicología, en desarrollo infantil, en psiquiatría, entre otras cosas. Y tenemos un área que se encarga de atender la salud física y mental en personas adultas y lo mismo, ¿no? O sea, gran parte de nuestro trabajo es el acceso a diagnósticos y tratamientos ya sea con personas externas al Caracol o en los institutos de psiquiatría, como acciones puntuales dentro de nuestras instalaciones o directamente en la calle para atender estas neurodivergencias. O
sea, creo que algo que acá es muy importante contarles es que hemos identificado que algo que es bastante invisibilizado en la calle es que existen personas viviendo con discapacidad física, cognitiva o psicosocial y que no tienen diagnóstico y por eso muchas veces es muy difícil atenderles. Entonces, pues aquí buscamos justo que puedan tener ese diagnóstico y un tratamiento que les permita vivir de manera más digna. Listo, muchas gracias. A ver, continuamos con acá. Bueno, nos comenta Borderline Teatro. ¿Nos podrían compartir los protocolos de seguridad y cuidado trabajando en calle, así como mencionaba Gabriel, factores como el ruido o quizá otras incomodidades? ¿Hay alguna estrategia para poder implementar las acciones específicas en las actividades dirigidas a niños y niñas? Bueno, para el cuidado del equipo sí hay una estrategia que mencionamos prácticamente siempre que salimos. Como mencionábamos nosotros, siempre que vamos a hacer algún tipo de taller, vamos en conjunto, vaya, vamos un equipo de 2, un equipo de 3 y acordamos espacios de seguridad. Es decir, que si vamos voy a poner un ejemplo, que si vamos a un punto de calle que está cerca de un metro, ubicamos el metro como un espacio de seguridad. Lo mismo que si vemos alguna situación que nos haga sentir incómodas, incómodos o que nos ponga directamente en peligro, nosotros cerramos la actividad y o le ponemos pausa y nos retiramos. Hablando ya de factores como los que se mencionan, pues es más que nada adecuarnos al espacio, es decir, en muchos casos, por ejemplo, llegamos a los grupos y las mismas personas, las niñas y los niños se acercan a nosotros porque ya saben que hay un espacio en el que podemos trabajar mejor. A veces nos dicen, ay, pero nos vamos a la sombra, ¿no? O nos dicen, sí, pero vamos allá enfrente. Entonces, en ese caso, pues sí es adecuarnos al espacio. Y pues eso, la estrategia en muchos casos es salir y decir, este va a ser el punto de reunión. O incluso también con el cuidado de los grupos, es decir, por ejemplo, nosotros siempre que salimos tomamos un registro fotográfico. Entonces siempre avisamos, hola, antes de comenzar, ¿tienen algún problema con que tomemos fotos haciendo la actividad? En dado caso de que no quieran, podemos tomar fotos sin que salga su rostro o de plano no tomar fotos si es que no lo desean. Si hay un protocolo que procuramos seguir siempre para cuidarnos como equipo, pero también para cuidar a los grupos o a las personas con las que trabajamos. Sí, y creo que, bueno, sumando a la respuesta de Gabo, les decía, algo que es importante es saber que pues los grupos no siempre son los mismos, es decir, puede ocurrirnos que llegamos un lunes y atendemos un grupo de 5 niñas y niños y al siguiente lunes que queremos continuar con la actividad solo hay 2, ¿no? Una de las estrategias sí es pues pensar en actividades que no tengan una continuidad tan rígida, ¿no? O sea, que no signifique que si no hiciste la sesión 1 ya no vas a poder participar en la 2, sino buscar siempre cómo adecuar para que si llega una niña o un niño nuevo pueda participar en las actividades e incluirse de igual forma. Hay un acuerdo, por ejemplo, donde siempre va una persona del equipo educativo del Caracol que hace una especie de rol de seguridad y es la persona que se encarga de cuidar todo el espacio y siempre hay una invitación a que quien vaya pueda asignar, o sea, el equipo que vaya pueda asignar a una persona de seguridad que cuida que todo el entorno esté seguro y si hay algún incidente de riesgo, es esa persona quien lo atiende o quien incluso decide concluir la actividad antes de tiempo bajo la idea de garantizar la seguridad de todas las personas que están ahí, ¿no?
Y bueno, también sabemos que es importante atender a los niños, niñas, de acuerdo a sus rangos de edad. Entonces, siempre asignamos personas que quizá puedan atender a las niñas y niños más pequeños, ¿no? O sea, que necesitan un acompañamiento más cercano porque es más fácil que se echen a correr. Alguien que está como en todo momento cerca de los niños, niñas más grandes, ¿no? Que pueden tener un poco más de independencia, pero siempre hay que estar como alerta. Y algo muy importante es que siempre buscamos que las personas adultas que son responsables de estos niños y niñas, que pueden ser la mamá, el papá, la abuelita, alguien del mismo grupo de calle, estén enterados de que estamos ahí y estén cerca para poder involucrarse en las actividades, pero también para ayudarnos a resolver si hay alguna situación que nos coloque en riesgo. Listo, perfecto. Muchas gracias. Bueno, ya no hay preguntas, ya no hay comentarios, entonces, pues nada. Qué valioso todo lo que nos comparten desde el Caracol. Nuevamente felicitarles por su labor. Ah, no, acá hay una, ya acaba de llegar. Bueno, Laura Escobar nos comenta, dice, ¿cómo se sostienen financieramente, comprendiendo que su labor es no lucrativa como organización, que colaboran con poblaciones que han sido vulnerabilizadas y que al final lo que se busca es hacer las vidas más vivibles y dignas? ¿Cómo nos sostenemos financieramente? Bueno, el Caracol es una organización civil, es decir, somos independientes al gobierno y nos sostenemos gracias a proyectos que registramos con fundaciones ya sea nacionales o internacionales, ¿no? ¿Y cuál es? A ver. Y bueno, y lo otro es que siempre invitamos a personas externas al Caracol a dos cosas, a que se puedan sumar donando parte de su talento, por así decirlo, y eso significa que si hay una persona que dice como, ¿sabes qué? Yo sé de música, pueda brindar sesiones o talleres con la población que atendemos, que puedan sumarse para resolver cosas puntuales, por ejemplo, los útiles escolares, los uniformes de las niñas y niños, o puedan donar parte de sus ingresos para las acciones del Caracol. Listo. Acá hay otro comentario que dice, ¿cómo fueron sus primeras experiencias y cómo fue su proceso de trabajo? Bueno, Ay, después, allá, ajá. tal vez, bueno, lo fueron comentando en realidad, pero tal vez así como un pequeño resumen. Eh, allá dice, sumando a la pregunta de Laura. A ver, primero Natalie, ¿cómo fueron sus primeras experiencias? ¿Cómo fue su proceso de trabajo? Bueno, Bueno. yo creo que algo vital de mis primeras experiencias fue el quitarme muchos prejuicios Ujú. y muchos estigmas. Yo confieso que la primera vez que salí a trabajar acá yo estaba temblando. Me daba mucho miedo salir a trabajar a calle. Yo llegué a Caracol siendo practicante, llegué haciendo mi servicio social y mis prácticas profesionales. Entonces mis primeras experiencias fueron de completo aprendizaje, por decirlo de esa manera. Pero sí, sobre todo fue el romper estos estigmas que de alguna forma llegué a creer antes de trabajar directamente con la población. Es decir, como les mencionaba yo al principio, tenía como mucho miedo, temía de las personas con las que trabajaba. Sin embargo, estas experiencias pues me hizo encontrarme con personas pues muy valiosas y que buscan ser escuchadas y que buscan expresar y que viven en contextos de mucha violencia. Entonces, parte de esta experiencia fue
darme cuenta de estas acciones violentas hacia una comunidad. Y pues mi proceso de trabajo fue básicamente un poco lo que ya hemos estado comentando, que fue ajustarme a los espacios, a los protocolos de seguridad, a la población, a sus necesidades, y el ir haciendo actividades, el ir haciendo talleres que den respuesta a esas necesidades y que dan respuesta a esa violencia. Y pues creo que, bueno, ahí incluso invitaría a quienes han trabajado con poblaciones en alta exclusión a que piensen cómo fue su primer acercamiento con esta población. Y creo que muchas de las personas que estamos acá, me atrevo a decir eso, nos acercamos pensando en intervenir en un fenómeno que está generando desigualdad social, ¿no? Y siempre, pues, reconociendo como esta injusticia que existe, porque algo que es muy cierto es que pues las poblaciones callejeras viven muchísima exclusión y mucha discriminación. Y eso, además de provocar que no puedan acceder a muchos servicios, sí tiene un impacto en su desarrollo social y en su desarrollo cognitivo y en su autoconcepto. Entonces, a mí, por ejemplo, me recuerdo mucho que me tocaba desde gente que no quería ir a atender alguna cuestión de salud porque asumía que el doctor no iba a querer revisarla, hasta personas que estaban muy enojadas porque a lo largo de su historia de vida habían vivido diferentes situaciones de discriminación que pues no les permitían confiar en la sociedad, en la comunidad y sobre todo en las servidoras y servidores públicos. Por eso siempre decimos que el equipo del Caracol, las educadoras y educadores del Caracol, son esta especie de puente entre la vida en la calle y el acceso a los servicios públicos y la vida en comunidad, ¿no? Porque creo que algo que pasa mucho es que la población aquí a veces llega, aunque sabe hacer las cosas, buscando tener seguridad, ¿no? Y nos dicen como, mira, yo ya sé hacer el trámite de mi acta de nacimiento, pero quiero que tú sepas que lo voy a hacer para que si algo pasa, me puedas ayudar. O que vienen y nos piden acompañarles al centro de salud para prevenir que la o el doctor no les diga algo, ¿no? O no les niegue el servicio. Entonces creo que mucho es como pensar en atender a esta población, generar vínculos de confianza, pero también darles mucha seguridad para que puedan exigir sus derechos. Y bueno, después de 30 años de trayectoria, el mundo ha cambiado. Creo que era la otra pregunta de Laura. Si se sumaba a la que nos hizo de cómo se sostienen financieramente y claro, a lo largo de estos 30 años, imagino que la forma de sostenerse ha ido modificándose o variando, ¿no? Sí, justo, a ver, pues creo que personas en la calle muy difícilmente va a dejar de haber, ¿no? O sea, porque es un fenómeno que tiene muchas décadas. O sea, aquí en el Caracol, cuando hablamos de la evolución del fenómeno callejero, hablamos desde la década de los 50, pero sabemos que incluso desde antes había gente viviendo en el espacio público y eso es resultado de la desigualdad social, pero también de las crisis económicas, de la falta de políticas públicas que incluyan a toda la población y también de fenómenos o de situaciones de emergencia como la pandemia, por ejemplo, que llevó a mucha gente que no vivía en la calle a habitar el espacio público o a gente que ya no estaba viviendo en la calle a regresar a ese espacio porque se quedaron sin recursos. Entonces, ha cambiado, sí, han cambiado la forma en la que se percibe a la población que vive en la calle,
siempre que cambiamos de gobierno, cambian las estrategias de intervención, ¿no? Hay desde quienes se dedican mucho al tema asistencial, hay quienes tienen como premisa quitar a la gente de la calle para que no haya personas viviendo en la calle, desde una lógica de encierro, pero pues creo que eso lo va dictando, insisto, como el contexto político y social sobre el que vamos avanzando. Perfecto. A ver, Laura dice, bueno, sumado a la pregunta de Natalie, ¿cómo fueron sus primeras experiencias? Pero creo que sí nos respondiste en torno a todo, ¿no? De una manera, un panorama más general en todo lo que es sostenerse financieramente, abordar la problemática, los procesos que ustedes abordan también, ¿no? Desde el arte, etcétera. Bueno, listo. Entonces, nuevamente, ¿no? Agradecerles, felicitarles por la larga trayectoria, 30 años sosteniendo a las infancias, y no solo a las infancias y adolescencias, ¿no? O sea, lo valioso que es también poner fuerza en su entorno, ¿no? Sus padres, madres, los quienes están alrededor de ellos, de ellas, ¿no? Porque no solo si queremos hacer un proceso de transformación en la medida de lo posible, creo que es importante también ver más allá, ¿no? Ver más allá porque ahí también se pueden encontrar respuestas o caminos que nos puedan como eh, permitir eh, ¿cómo se diría?, sostener los derechos de estos niños, niñas y adolescentes. Y nada, nos han dado un panorama bastante enriquecedor porque es importante ponerse desde del otro lado, ¿no? Muchas veces todos habitamos el espacio público, pero qué importante es empezar a observar con una mirada más sensible a todo lo que sucede más allá, ¿no? A los niños que están en calle, muchos de ellos también trabajan, ¿no? Son población que trabaja, que está también muchas veces sufriendo violencia detrás y eso no se visibiliza. Y si uno no se acerca, no lo sabe, ¿no? Entonces agradecerles por todo ello. Y acá hay sí, bueno, sí, muchas gracias por la compartencia. Sí, los felicita, muchas felicidades, su labor es muy importante. Gracias por compartir. Y bueno, nuevamente gracias Alexia, gracias Gabriel. Y bueno, hasta un próximo encuentro y a seguir con la labor que ustedes hacen. Eh, Muchas felicidades, yo soy Valerini, docente. Fábricas de Nube tiene un trabajo similar. Si necesitan un taller de danza, cuenten con nosotros. Estamos en el centro de la Ciudad de México. Sí, también para tejer red. Gracias. Muchas Y Gracias. corazones por todos lados. Bueno, recordarles que la asistencia ya se mandó y también nos vemos en el siguiente encuentro que sería el día 2 de octubre con arte y juego y ritualidad por Yaconete de Perú. Entonces están ahí invitados también a participar. Muchas gracias, Alexia y Gabriel. Sí, gracias listo. a Entonces, ustedes. Les voy a dejar aquí en el chat mi correo así. por si quieren recibir más información o a quienes nos dicen que pueden vincularse con talleres de danza o serigrafía, creo, sí, serigrafía. Igual, Sí, creo que estaría muy lindo que puedan escribirnos para organizarnos, ¿no? Porque creo que justo todo suma y siempre poder acompañar a la población callejera desde su experiencia nos ayuda mucho. listo, genial. Igual en el WhatsApp se estará mandando las redes sociales de ustedes para que también la gente que quiere ver más de su trabajo los pueda como conocer un poquito más. Listo, muchas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente encuentro. Gracias, Alexia. Gracias, Gabriel.